Milei ganó las elecciones y se termina el primer gobierno peronista que no tuvo ni un solo año en donde los trabajadores hayan estado mejor que el año anterior. ¿Puede ser esto el fin del peronismo? Vamos a verlo en la segunda parte de este video, al mismo tiempo es la 76ª reunión de la Mesa del Caos. De esto, que el peronismo además siempre que gobernó, al principio tuvo éxitos económicos, ¿no? Sabemos, Perón, el primer gobierno subió el salario, ¿no? Subió cómo vivía la gente bien. Después, como tomó malas políticas, el segundo gobierno se estancó, congeló los salarios por 3 años. Pero a la gente le queda el recuerdo de, mirá, asumió Perón y no fue bien, y después siempre echarle la culpa a alguien de afuera. El gobierno de Menem también hizo primero las reformas bien, subieron los salarios, bajó la pobreza, empezó todo bien. A partir del 95 dejó de reformar cosas, empezó a tomar deuda para mantener el gasto público y terminó fracasando. Y el gobierno de Néstor también lo mismo, ¿no? Asume ya con el ajuste hecho de Duhalde, crece la economía, tiene un superávit como de 4 puntos, se gasta todo para repartir plata, para hacer más inversión, para hacer más ministerios, todo. Después, como consecuencia de las malas políticas, a partir del 2008 se empieza a estancar, pero la militancia kirchnerista que te dice, no, mirá, Néstor asumió y fue todo bien, y después siempre debe echarle la culpa al otro. Y el tema es que el gobierno de Alberto no pudo, porque el gobierno de Alberto no tuvo ningún buen momento, ya fue malo desde el principio. Entonces ahí también ves que... Y la gente tenía otra cosa en la cabeza. Y además sí ya que... estaba, Milei. Eso también, y que además fue cambiando la cultura, el pensamiento de la gente. Ahora vamos a ir a eso. Pero aún así, con Milei, si Alberto hubiera tenido un éxito económico durante sus primeros 2 o 3 años, si hubieran crecido los salarios y todo, yo creo que te habrían dicho, mira, el peronismo funciona, ¿ves? Y justamente creo que la gente cuando votó a Alberto... Bueno, lo que pasó con Néstor, como que vino Néstor y dijo, ¿ves que funciona? Nosotros somos peronistas. Ahí está, y justamente yo creo que en el 2019 por eso fue como la última oportunidad de revivir al peronismo, de sacarlo de su camino de autodestrucción. Sí, o retrasarlo. Sí, o retrasarlo. Retrasarlo diría yo, ¿sabes por qué? Porque tuvo su momento de renovación. El peronismo vio que esa estructura estaba bastante destruida ya en los 80 y estaba, las internas eran entre Cafiero y Menem. Claro. Y ahí me hace acordar una anécdota que contaba Cristina, que a Néstor le gustaba Cafiero, a Néstor, y a ella le gustaba Menem, porque era la renovación del peronismo. Es decir, Menem lo que trató de hacer es que el peronismo sí funcionara ya en una época posmoderna, vamos a decir, una época ya más cercana al actual capitalismo financiero. Y trató, y más o menos fue funcionando. El problema es que si bien Menem hablaba de liberalismo, de peronismo liberal, ¿qué es lo que pasa? Que esa estructura seguía estando para que sea peronismo. Es decir, esa estructura ahora, a diferencia del peronismo ortodoxo, debía, por ejemplo, buscar impuestos bajos, buscar desregular ciertas cosas, y eso va en contra de la propia estructura, porque es perder control de la propia estructura. Claro, pero ¿qué hablamos de estructura? Que esto es lo que nos falta todavía, es la estructura territorial justamente, ¿no? No, me refiero, no solamente eso, me refiero también a la estructura sindical. Claro, sindical o la estructura empresarial. A ver, bueno, claro, el proteccionismo. Claro, el empresariado peronista necesita subsidios y proteccionismo para mantener su industria protegida. Ahí va. Entonces Menem, para seguir manteniendo el peronismo, entró en una contradicción. O soy liberal, o sigo aumentando el gasto. Claro. ¿Entendés? Y doy subsidios, sí, qué sé yo, obra pública, lo que sea. Y también coima y robo. Claro, y ahí está el tema. No lo pudo hacer, no tenía el Banco Central, porque vino Caballo y te dijo, no hay que emitir. Entonces, ¿qué hago? Bueno, deuda. Claro. Y lo pudo retrasar hasta donde pudo, pero terminó reventando en 10 años. Claro, ese es el tema. El peronismo no funciona en ninguno de los casos. Cuando lo tratás de hacer un peronismo moderno, un peronismo más cool, más claro, el tema es que serio, sí, la propia estructura peronista te fuerza a tener ese modelo corporativista. Y el tema es que acá hablamos entonces de los sindicatos, de los empresarios, bueno, todo esto, la doctrina, la mística, la ideología, y nos queda la estructura territorial, ¿no? Porque el peronismo no solo es todo eso, sino que además también es, o fue, o era, un aparato de gobernadores en todo el interior y de intendentes del conurbano en la provincia de Buenos Aires, que reparten boletas, ¿no? Reparten plata, reparten heladeras, reparten zapatillas, movilizan el voto, ¿no? Llevan a la gente a votar, y que de esa manera se te aseguran que la gente los vote a ellos. Y también, bueno, tratan de romper las boletas de los otros, ¿no? Tienen fiscales en todos lados. Y lo que se vio en esta elección es que eso es insuficiente para ganar. Bueno, una cosa. Esa pata de las movilizaciones... La movilización social sí,
pero era la movilización de los trabajadores originalmente, la del peronismo. La movilización del puntero político, de los planeros, de los intendentes que traen gente que les dan planes y que los pueden movilizar, que llenan los micros, ¿no? Uh-huh. Eso empezó con Menem al haber una masa de desocupados que quedó afuera del peronismo. ¿Cómo los incluimos? Claro. Porque todo tiene que estar incluido. Antes el trabajador era incluido a través del sindicato. Ahora hay alguien afuera, bueno, lo incluimos de alguna forma. Entonces apareció esa pata que claro, que no es la clase trabajadora, es... Sí, gente desocupada, lo que Marx diría el lumpen proletariado. El lumpen proletariado, que los tenés que incluir adentro del peronismo. Y el kirchnerismo ya era un peronismo que tomó posición ideológica y además con característica de tener a los planeros atrás. Claro, se profundizó más eso. Entonces vemos también hay una decadencia, ¿no? De cómo empezó siendo solo los trabajadores y que todo el mundo tuviera... los empresarios. Claro, pero digo, por la movilización popular, ¿no? Sí, que eran los trabajadores, sí, que todo el mundo tenía trabajo, sí, y cómo a partir de la decadencia económica, bueno, hubo que incluir a gente que cobraba planes, de movilizarlo con los punteros, de empezar a regalarle cosas, y con el kirchnerismo eso se profundizó más, ¿no? Además con la institucionalización de los llamados movimientos sociales, ¿no? De darle lugares en el gobierno, o de lo que hizo Néstor, ¿no? De que los planes sociales los repartan estos movimientos. Esa es la forma de estructurar, ¿no? Claro, esa es la forma de incluirlo. En lugar de con los sindicatos no, porque no trabajan, con los punteros y con las organizaciones sociales. Claro, y con Alberto se profundizó todavía más. Y el tema es que acá lo que vemos es que eso fracasó, o sea, ese modelo que ya viene en decadencia, ¿no? Que ya está en su expresión más decadente de todas, no alcanzó para movilizar los votos necesarios y suficientes para poder ganar, ¿no? Y todo el aparato de gobernadores y de punteros y de intendentes fue insuficiente para ganarle al partido político con menos estructura territorial del país, que era justamente La Libertad Avanza. No, pero vos te reís, pero es así, ¿eh? Y con una campaña sin financiamiento coercitivo. Claro, y ahí vamos a la campaña, pero antes quiero terminar esto porque ya vemos que esto es insuficiente, que está en decadencia. Pero además ahora van a poder usarlo mucho menos. Porque el peronismo perdió muchísimas gobernaciones y va a perder un montón de plata de las provincias. Va a quedar solo con 6 provincias, que son las mismas provincias con las que quedó el radicalismo después del 2001. Va a quedar con muchas... ¿Las mismas? ¿O el mismo número? No, el mismo número. El mismo número. Y va a quedar que entonces con muchas menos provincias, con mucha menos plata para repartir y sin la ayuda del Estado Nacional, ¿no? Que era el que siempre daba la plata para poder repartir y movilizar. Entonces este aparato, que ya de por sí está derrotado, que demostró su ineficiencia, encima ahora va a ser mucho más débil de lo que fue este año. Entonces acá vemos otra parte de que yo veo que se termina eso del peronismo. Y por ahí una pregunta, ¿por qué el peronismo originalmente elige, o por lo podemos decir Perón, o por qué el pueblo peronista, o como quieras verlo, por qué la fuerza política peronista como movimiento elige este espíritu de crear una estructura, o sea que el pueblo primero se realiza a través del líder y se materializa en esta estructura de sindicatos, círculo rojo, gobernadores del interior y después como los excluidos, bueno, también los punteros políticos y organizaciones sociales? ¿Por qué toma esa forma? ¿Por qué alguien desde la política no va a querer desarticular eso? Claro. Bueno, porque esta estructura le sirve al político. ¿En qué le sirve? Le sirve en obedecer al político. O sea, fue muy inteligente el peronismo en tratar de crear, o más bien Perón, aunque ya había cierto corporativismo anterior a Perón, ya hay una cultura, que después lo podemos ver, fue muy inteligente en crear esa estructura para que esa estructura obedezca al líder. Es decir, es una forma de tener apoyo para tomar decisiones. ¿A qué me refiero? Que en una república vos tenés división de poderes y, por ejemplo, en el sistema de Estados Unidos, que es lo que tenemos acá, es de frenos y contrapesos. Claro. División de poderes y si alguno de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial se sobrepasa de sus atribuciones, se traba y tenés otro poder que lo frena. Bueno, esa es la idea de la república. Y acá no, el peronismo es unificación de poderes. Acá, ¿qué es una dictadura? Una dictadura, era en la antigua Roma, le daban superpoderes al cónsul. ¿Para qué le daban superpoderes? Para que decida en casos de emergencia. ¿Por qué? Porque en una dictadura, a corto plazo por lo menos, es más fácil tomar decisiones. Si vos tenés la suma del poder público como quería Rosas, que lo obtuvo, si vos tenés la suma del poder público es más fácil juzgar, legislar, ejecutar la ley, ¿sí? Es más fácil.
Ahora, el peronismo no, o sea, no podía venir Perón, no podía venir un peronista y decir, bueno, vamos a instituir una dictadura. Claro. No, necesitaba a gente Claro. que le obedezca sin meter palo. Entonces por eso... Creó una estructura Claro, pero y les por dijo, eso ahí... ustedes obedezcanme, yo les doy esto. Claro, por eso ahí mantenés el Congreso, mantenés la justicia, mantenés todo, pero con una estructura vertical donde todos obedecen al presidente. Claro. Y ahí ves de vuelta cómo eso está con esa visión del mundo del verticalismo, el líder que interpreta Claro. y a partir de ahí baja todas las órdenes Claro. para abajo. No es una dictadura, el peronismo, es como una falsa dictadura. A ver, o más bien una falsa democracia. Una falsa democracia antiliberal. Sí, yo diría antirrepublicana. Por ahí, depende Ah, del sí. concepto que pongas del liberalismo. Porque Claro, el republicano claro. es más específico en cuanto a división. de Claro, poderes. claro, antiliberal y antirrepublicana. Antirrepublicana. Sí, porque lo que, como ve que no puede instaurar una dictadura, te dice, hagamos una estructura y ustedes también son beneficiados. Una especie de, podríamos decir, oligarquía. ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí tenés también, por eso el peronismo, históricamente siempre tuvo problemas con el poder judicial, ¿no? Acordate, Perón en su primer gobierno le hizo juicio político a todos los jueces de la corte y nombró todos los jueces suyos. Es que Después, necesita claro, que estén adentro de esa estructura, claro, todo el poder, No, pero pará, déjame todo el terminar. país. Después Menem también, Menem amplió la corte y nombró 4 jueces más suyos. Después, Néstor, justamente ya metiéndole algo de ideología de centro izquierda, dijo, bueno, vamos a hacer una socialdemocracia más o menos, y redujo la corte y dejó más o menos los jueces que ya había. Pero Cristina, radicalizándose más, dijo, no, bueno, acá ahí también hay que sacar estos jueces porque son la oligarquía, responden a los medios, a los poderes concentrados. Y sin embargo no pudo, que ahí ya ves cierta decadencia, ¿no? Perón y Menem sí pudieron, ya Cristina no pudo. Cristina, mira vos, tanto que a veces se reivindica a Menem, que sin embargo Menem tenía más poder, Claro, tenía forma de tocar ese otro poder. y ¿no? Alberto, acordate que Alberto cuando asumió, dijo que él quería reformar la corte, no sé si te acordás, que decía que quería meter 24 jueces y que cada gobernador de provincia nombre un juez, así unilateralmente. Ujú, Y bueno, tampoco pudo, ¿no? ujú. Bueno, y a Massa, antes de las elecciones, se le preguntó, creo que Malnati le preguntó, Ujú. periodista, por lo que no lo conocen, le preguntó, ¿juicio a la corte sí o no? Y Massa hizo, como que... así, Claro. y no contestó, dijo, no. Claro, no quiere decir que... Ya vemos que Massa, si hubiese ganado, tendría que ser más republicano todavía. O sea, ganando Massas, igual sería... Quizás retrasaría el fin del peronismo, pero ya Claro. sería menos que Cristina, y Cristina era menos que Menem. Claro, sí, entonces vemos como esta lógica histórica de decadencia y que vos fíjate qué interesante que esta lógica se profundiza cuando al peronismo lo dejaron gobernar. O sea, fíjate que el Sí. peronismo está en su etapa de mayor decadencia después de haber gobernado, ¿cuánto? De la democracia hasta acá, más del 75%. Claro, mira, Alfonsín gobernó 6, De la Rúa 2 y Macri 4, o sea, en total 12 años. Y Menem gobernó 10, bueno, Néstor y Cristina 12 y Alberto 4, o sea, 22, 26. Sí, y de la Rúa tenía un vice que era peronista, así Claro. que... O sea, de los últimos Ahí. 40 años, el peronismo gobernó 26. Ujú. Entonces, fíjate qué interesante que es cuando más gobierna el peronismo que más se acelera su decadencia, ¿no? Claro. Justamente porque se demuestra en la realidad esta contradicción interna y este agotamiento de un modelo que no podía funcionar. Y en cambio, por eso ahí viene la interpretación de que yo creo que los militares en realidad salvaron al peronismo. Porque al darle el golpe a Perón, le dejaron sobrevivir con esa mística y esa utopía de algo que nunca fue. Y en cambio Bueno. Cristina dijo, sí, mirá, fue y terminó así. No sé, si lo analizamos políticamente, sí. No sabemos qué hubiese pasado si seguía Perón. Bueno, ¿Cuál acordate que es en el 55? 55 Podría Perón haber... ya estaba debilitado. Y A decía que había que llamar a elecciones, que tenía que estar la oposición, que le iba a dar medios a la oposición, medios de comunicación. O sea, si en vez de usar su fuerza para dar el golpe, la oposición hubiera usado su fuerza, por ejemplo, para que Perón adelante las elecciones, Claro. tal vez hubiera sido otra la historia. Puede ser, como también podría ser que hubiese derivado en una solución más cubana. Ya estaba en el 55, la No. revolución cubana fue en el 59. No creo, porque No sé. Perón estaba muy debilitado, por eso le dieron el golpe. O sea, Y Perón, incluso, pero esto lo dijo el mismo Perón, que él no quería derramamiento de sangre porque parte de, más que nada del ejército,
pero parte de las Fuerzas Armadas, porque, a ver, la Armada la tenía todo en contra. La Fuerza Aérea más o menos también, y el Ejército lo tenía en cierta forma a favor, en cierta medida. Y él, le dijeron, y aparte tenían los militantes, con armas, y dijeron, bueno, vamos a oponernos y se va a armar una guerra civil, pero seguramente vamos a ganar, porque todavía estamos en el poder. Tenemos que ir contra la Armada, ¿no? Y distintos sectores. Y él dijo, no quiero derramamiento de sangre, me exilio en Paraguay. Se subió a una corbeta, se fue a Paraguay y después se va a España, Claro. Puerta de Hierro. ¿Qué es lo que pasa? Que en Puerta de Hierro él dijo, después de eso yo me arrepentí. Yo me hubiera quedado, me hubiera peleado y que tal vez hubiese ganado. ¿No? Sí, pero... Entonces, Pero el no tema sé, es que... es como contrafáctico, claro, ¿no? es ¿Qué hubiese contrafáctico. pasado? Yo ahí lo que veo es que el peronismo nunca llega a consolidar ese autoritarismo o ese totalitarismo, porque ya tiene esa contradicción de lo que te dije, de querer ser un partido verticalista, pero en un sistema democrático, y querer ese verticalismo que todos obedezcan al líder, pero con una división de poderes formal. Entonces ya tiene esa contradicción interna en la cual nunca puede llegar a consolidar ni una cosa ni la otra, y por eso siempre fracasa. Bueno, yo diría que quiere una división de poderes en lo formal porque no le queda otra. No le queda sé otra. si no le queda otra. no le queda- Perón reformó la Constitución. Y sí, pero porque no le queda otra, porque tiene sectores militares que están pensando otra cosa. ¿Qué pasa si tenía cooptados a los militares, como pasó Bueno, en el ya, caso del claro. chavismo? Venezuela, por Eso es ejemplo. contrafáctico, ¿no? Pero yo lo que te digo es analizando la doctrina. Sí. En la doctrina peronista, esto que decimos, nunca está esa idea de anular la división de poderes, sino de meterlo a todo en la estructura. O sea, ya esta idea de la Que colaboren, ¿no? Claro, ya esta idea de la totalidad y absorber todo sin definir ninguna ideología, ya te impide esa unificación total. Por eso veo el fracaso, y por eso justamente Néstor sí toma posición, sí se radicaliza más con Cristina la ideología, y ahí sí que intenta hacer algo más, pero ya no tiene la fuerza. Ujú. También algo propio, ahí te dejo, perdón, Sí. también algo propio de la cultura argentina, ¿no? Porque acordate que Irigoyen también podía pelear el golpe y no quiso, ¿no? Por ahí es algo propio de la cultura argentina, eso de decir, bueno, hasta acá llega el poder. Puede ser, sí. Algo que me llama la atención es que el peronismo con el sistema de división de poderes, de frenos y contrapesos que tiene Estados Unidos realmente no es compatible. Le convendría más un sistema más parlamentarista a lo europeo. Y de hecho, porque ¿qué pasa con el sistema parlamentarista a lo europeo? Cuando van a hacer una ley consultan entre todos a ver si está bien. Y los jueces te dicen sí, está ok, está bueno. Y el ejecutivo dice, bueno, lo puedo ejecutar, y el legislativo dice, bueno, vamos, lo hacemos. O sea, charlan entre todos, es como que colaboran todos, Sí. y es como más asambleario, ¿no? Como que hay un legislativo y el ejecutivo es parte del legislativo, ¿no? Claro. Y me llama la atención porque Duhalde siempre se pronunció en contra del sistema presidencialista de división de poderes. Dice que este sistema no funciona, hay que hacer un parlamentarismo, Mirá. ¿no? Bueno, ahí también hay otra contradicción interna más. Funcionaría mejor, ¿no? El peronismo con un Claro, régimen pero parlamentario. sí, Para- no. parlamentarista. Porque funcionaría mejor, pero está la contradicción interna de que el peronismo es heredero directamente de la tradición caudillista, que es presidencialista también. Y sería, yo creo que sería algo como en España. Claro, pero si se diera la realidad, pero te digo que tampoco nunca lo propusieron realmente, más allá de Duhalde, ¿no? Pero nunca fue una idea muy fuerte, ni que se llegara a tratar de imponerla Los realmente. radicales sí, con Alfonsín. No, pero bueno, digo dentro del peronismo no. Dentro del peronismo. ¿Por qué? Porque ni siquiera se lo pueden imaginar, porque no se imaginan algo que no sea un presidencialismo con un líder absoluto que baje línea. Ujú. Porque beben de este caudillismo. Entonces ahí tenés la otra contradicción interna. Y que también, en definitiva, son todas las cuestiones que llevaron a la decadencia. Y que para mí, hoy en día, siendo ya el rechazo del pueblo a todas estas cuestiones, y viendo además los líderes del peronismo tan debilitados, siendo además un fracaso económico estrepitoso, como dijimos, el fin de la mística, el fin de la estructura sindical, el fin de los aparatos provinciales, también el fin del PJ, ¿no? Porque hoy en día es una coalición con un montón de partidos, y que cada partido tiene su micro líder, y que ya sin haber un líder espiritual como fue Cristina, cada uno puede empezar a hacer más por su lado. Como el radicalismo post-2001. Claro, como el radicalismo post-2001. Entonces yo creo que viendo todo eso, sí que podemos decir que es el fin del peronismo. Ujú. Sí, podríamos decir que sí. O sea, se da la república que nunca tuvimos. Porque si rastreamos hacia atrás, siempre hubo por ahí un respeto hacia las instituciones antes del peronismo, digo. Si bien tenemos el tema del golpe del 30, antes del golpe del 30, el mismo Agustín P. Justo decía, cuando Uriburu fue a hacer el golpe, ¿cómo vamos a hacer un golpe si tenemos instituciones, ¿no? Agustín P. Justo era
creo que en aquel momento era del ejército, no recuerdo bien, Sí, pero estaba era en el general. ejército, sí. Era un cargo importante militar y no participó del golpe del 30. La cuestión que las instituciones eran importantes, pero se No, entendía pero creo que sí participó del golpe. del golpe del 30. Claro, pero estaba Sí. en contra de Uriburu y por eso después asume él. Claro, yo creo que no, me parece que no participó, pero después cuando sume a Uriburu dice, bueno, ya que está, ya está. No sé, no me acuerdo. Pero no le dio el apoyo cuando Uriburu hizo la movilización. Ujú, ujú. Sí, eso. Pero ¿qué pasa? Que ese respeto a las instituciones era como una especie de peronismo o protoperonismo que venía de la época del PAN, ¿no? Estas alianzas oligárquicas, Claro. ¿no? Y con corporaciones, ¿no? Corporativistas, que había una estructura que no estaba más en la costumbre, esas estructuras, porque no estaba definida, no había Claro. sindicatos, empresarios, sino que estaba más Ok, o menos después el ahí. peronismo lo define legalmente, incluso constitucionalmente después con la Exacto, reforma. es decir, ¿qué es lo que quiero decir? Que no teníamos una república y una división de poderes real. No, Podemos nunca. decir que estamos concluyendo recién ahora Claro. lo que deberíamos haber sido a partir del siglo XIX. Claro, porque nunca hubo, ¿no? Porque durante la Sí. época del PAN, ¿no? Del Partido Autonomista Nacional, o sea, había fraude, ¿no? Y había toda esta cuestión. Y de hecho, a Mitre y a la Unión Cívica Nacional, la Unión Cívica Radical, o sea, justamente había protestas violentas porque no había una manera institucional de cambiar algo. Entonces tenés y si eso. se abrió las elecciones, eso nada más se abrió. Claro, y después tenés. Pero, más allá de eso, sí se respetaba la justicia, se respetaba la constitución, todo, ¿no? Después tenés con Irigoyen, que sí que hay elecciones libres, pero Irigoyen ya sí toma ese papel de caudillo y de empezar a intervenir las provincias que no le gustan, también sin respetar los gobernadores de las provincias, intervenir todo por decreto, Y bueno, como se podía en esa época, porque antes se intervenía por decreto. pasa que antes de Irigoyen tampoco había elecciones limpias, No, por entonces eso. no necesitabas capaz Claro, por eso. tanta O intervención. sea, antes de Irigoyen no se respetaba eso, con Irigoyen justamente como hay elecciones, por ahí para no, justamente necesita intervenir, ¿no? Y necesita darle más atribuciones al presidente, y después viene el golpe, y después viene el peronismo. O sea, nunca se llega a consolidar esa república con una división de poderes bien efectuada, y podemos decir que ahora es una oportunidad histórica para hacerlo. El problema es que siempre se buscó desde la política el hacer algo. Esta idea de la política como herramienta de transformación. Cuando en realidad ahora lo que plantea Milei, más que la política como herramienta de transformación, es la política es dañina si no hace lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Correrse, hacer justicia, seguridad puntualmente, y después alguna que otra cosita más y ya está. Claro. Pero más bien lo que tiene que hacer la política, lo que tiene que hacer el Estado, materializar la política en el Estado, en el accionar del Estado, es dejar hacer. Claro. No hacer algo, sino dejar hacer. No es lo mismo Claro, o sea, la idea justamente del liberalismo. el liberalismo. Que es justamente únicamente garantizar, ¿no? Que se respeten los contratos, que se respete la ley, por ahí ofrecer algún servicio público, como puede ser la educación, algo la muy salud. puntual para que el sistema ese de dejar hacer pueda seguir perpetuándose hacia el futuro. Y ya está eso. O sea, es un cambio de concepción en la cosmovisión de la Argentina, ¿no? De cómo se ve la política. Y en lugar, por ejemplo, año 1880 tenían problemas con la provincia de Buenos Aires, dijeron, bueno, le sacamos la capital, Claro. la federalizamos, ¿no? Y así sometemos a la provincia de Buenos Aires, que es la provincia rebelde. Otra vez con esta idea de necesitamos hacer, en lugar de el Estado tiene que dejar hacer a la gente. Y Bueno, ahora, acordate- ¿qué pasó? Que vino Milei y que dijo, el problema son ustedes. Claro. Es como esta idea que habla de los keynesianos. Claro. Un político le consulta a un keynesiano, a un economista keynesiano, o le consulta a un economista, no sé, hayekiano, y el keynesiano le dice, no, pero vos para hacer crecimiento económico tenés que hacer esto, y le muestra el Y multiplicador. le dice lo que tiene que hacer, claro. Y le consulta después al economista hayekiano, y le dice, no, el problema sos vos, tómatela. Claro, ahí está. Y ahí hay dos cosas que me gustaría comentar. Primero que con El esta cambio cuestión de dejar hacer, ¿no? Ujú. Incluso la generación del 80 no tenía esta cosmovisión. Porque vos acordate, por ejemplo, Sarmiento. Sarmiento, ¿qué imagen tenía del país? Que era un país de bárbaros y que había que civilizarlo, ¿no? Ujú. Y justamente ya ahí en esa concepción está implícito de que, bueno, si hay que civilizarlo, ¿quién tiene que civilizarlo? El Estado. Y por eso ahí sí es la intervención del Meter Estado. gente. Exacto. Entonces, en cambio, ahora no, ahora es Liberalismo bueno. positivista. Claro, podríamos un decir. liberalismo positivista Sí. más francés por ahí. Sí, Y totalmente francés. Y en cambio ahora con Milei está esta cuestión de no. En realidad la gente, o sea, el problema no es la gente labura, está bien,
Y el problema es el Estado que no los deja trabajar en paz, en tranquilidad y que puedan ganarse el fruto de su trabajo. Perdón. Sí. Que querés ser vos que lo que vas a decir. Entre paréntesis con respecto a Sarmiento, que era paralelo contemporáneo a Alberdi, porque ya que mucho del liberalismo hoy reivindica Alberdi. Alberdi también tenía la idea de promover la inmigración, pero había una diferencia con Sarmiento. Sarmiento decía, con el gaucho, entendido como los caudillos, entendido como el bárbaro, no se puede ir a ningún lado, no podemos tener una democracia con esto. Claro. ¿Sí? Alberti, en cambio, hablaba de la democracia bárbara. Sí, democracia bárbara con esas palabras. En el sentido de que podemos convivir con lo que hay. Si bien hay que fomentar la inmigración, pero con lo que hay se puede hacer algo. Hay que dejar hacer, ¿no? Y escribió, ¿no? El libro ¿cómo era? Las bases. Las bases. Claro, ahí está. Entonces sí, ahí hay esa diferencia. Y Milei sí que cambió esa idea y esa cultura. Y yo creo que justamente también es por la oportunidad que le abrió esta crisis del peronismo y que él supo aprovecharla y supo imponer, ¿no? O fomentar o difundir su discurso y sus ideas y consiguió convencer a una gran parte de la sociedad argentina y que si gobierna bien va a convencer a mucha más gente de esa sociedad, ¿no? O de esta sociedad, mejor dicho. Porque ya no se puede organizar nada. Claro. Si organizás algo más, vas a trabar más. Y pará, entonces concluyo de mi idea, que es que si justamente esta decadencia y esta crisis del peronismo le dio esta oportunidad a Milei, si Milei tiene éxito, el éxito de Milei sí puede ser la sentencia de muerte del peronismo. Una crisis de la cual ya no van a poder recuperarse y un cambio cultural e institucional irreversible. Exactamente. Ya las nuevas generaciones no adhieren a este tipo de prácticas. Es más, los propios que hoy son peronistas más jóvenes son progresistas, es decir, son kirchneristas. Simplemente quieren que el peronismo tome posición y que le dé cosas a la gente, ¿viste? Sí, justicia social, etcétera. Reparto, ¿no? Redistribución. Incluso ya ni siquiera tienen problema en decir soy progresista más que decir soy peronista, soy kirchnerista. Entonces vemos que el peronismo tradicional, que es el que decimos que está muriendo, se ve representado únicamente en las generaciones más mayores y ya en las generaciones más jóvenes no tiene lugar. Incluso las generaciones mayores ya están viendo el cambio de mentalidad, ¿no? Porque también los afecta a ellos. Entonces, bueno, no sé si querés decir algo más. No, creo que es la realización de algo que, más que la continuación o volver a lo que era el sistema de los 80, si bien se habla mucho de los 80. De la década de 1800. Sí, de 1880, ¿no? Como es el régimen agroexportador. Yo lo vería más como quizás poner en práctica ideas que nunca se pusieron, que vendrían por ahí de la época de la Revolución de Mayo. Si bien había algunos más rusonianos como Mariano Moreno, había otros que por ahí como San Martín, como Belgrano, que tenían cierta pata conservadora en cuanto a esto es lo que tenemos, estamos acostumbrados a una monarquía, sin embargo necesitamos dejar hacer ciertas cosas, comercio, propiedad. Claro. San Martín no podés reconstruir la tradición, tenés que trabajar con la tradición existente. Exacto. San Martín decía, no concibo no me acuerdo exactamente las palabras, pero decía, no concibo ningún régimen que no tenga como su base, como su objetivo, como su valor primario, el respeto por la propiedad privada. Bueno, ya te está diciendo que es un liberal clásico. Sí. Y mirá, yo para sintetizar esto, y si querés cerramos con esto, yo creo que esto que vos decís, de que no es un regreso, por más que tuviera elementos liberales, ¿no? Esa generación, creo que se puede sintetizar en una tríada, ¿no? Una tríada hegeliana, podríamos decir. Que si el liberalismo de la década de 1880, ¿no? Hasta 1930 más o menos, podemos decir que fue un liberalismo elitista. Y después con el peronismo vino justamente... Liberalismo corporativista, que es un oxímoron, pero... No era corporativista, no había corporaciones, era más elitista en el sentido de que el Estado, sin corporaciones por el medio, el Estado tenía que intervenir en la sociedad y empezar a moldearla con esta idea de hacer una sociedad civilizada, ¿no? Que pudiera llegar a lo que ellos querían. Bueno, había representación corporativista más que política, primaba la representación corporativista. Sí, también más o menos. Y el tema es que todavía es ese liberalismo elitista. Después yo lo que creo que vino es este intervencionismo popular, ¿no? Que fue el peronismo. Y ahora yo creo que lo que viene es la síntesis de eso, que es el liberalismo popular, ¿no? Sí. Y que ahí está la clave para llegar a esto que decimos de finalmente la república que nunca llegó, finalmente que pueda llegar. Solamente se sostiene si hay una cultura liberal. Claro. Solamente si la gente cree
y tiene confianza en que desde el Estado no se va a poder organizar nada. Por ahí se puede organizar alguna que otra cosa, pero es escéptico en cuanto a lo que pueda surgir de ese Estado. Sí, que el Estado no es el centro de la sociedad. Y tener la duda de que en el Estado hay gente que tiene poder y que te puede robar. Muy de Locke, ¿no? Muy de la desconfianza al poder. Desconfianza al poder, por ende, hay que poner organismos, instituciones que lo traben, y de control, ¿no? Y no darle tanto poder, mantenerlo pequeño, impuestos bajos, etcétera. Legítima el tema de la defensa ante un juicio, ¿no? El derecho a tener un abogado, todas cosas. El Estado liberal. Exacto. Pero se basa en esto, en que las personas crean que el Estado es peligroso porque tiene el monopolio de la violencia. Claro. Por ende, hay que desconfiar y hay que achicarlo, vigilarlo. Claro, y ahí la conclusión, ¿no? Si el liberalismo... Y eso es una idea que no existía antes de Milei, claro, en Argentina. Ahí está. No en el sentido común. No, por eso. Y ahí está entonces, si el liberalismo ahora puede crecer justamente por la creencia popular y porque surgió en la cultura popular de la misma manera, yo creo que sí, es el fin del peronismo porque el peronismo murió en la cultura popular. Ya no se sostienen sus ideas de sentido común. Esto me hace pensar, ¿no? Porque todavía ahora que ganó Milei, hay un montón de gente, incluso compañeros de la facultad, ¿no? Politólogos, demás, intelectuales, entre comillas, que dicen, no, pero ahora vamos a combatir este fascismo. Todavía no entienden. No tienen ese miedo o ese respeto o ese escepticismo frente al poder del Estado. Claro. No tienen esa duda, no tienen esa semilla liberal o esa cultura liberal. No, bueno, porque obviamente no es algo que haya llegado a todo el mundo, pero ya lo que vimos creo que llegó a la gran mayoría de la población, ¿no? Y con el no a los intelectuales. Ahí voy. Y justamente con un gobierno de Milei sí se va a ir expandiendo, creo yo. Y sí que creo que los intelectuales van a ser uno de los últimos sectores en llegar. La gente, las masas trabajadoras, la población, la que sea la clase media, el que tiene un comercio, un almacén, un negocio, cualquier cosa. Sí, van absorbiendo estas ideas. Los de Rappi, los empleados de Rappi, cualquiera. Eso absorben enseguida esta idea de el Estado, más que el Estado me cuida, el Estado es violento. El Estado me violenta, me oprime. Que te impide desarrollar tu vida. Claro, pero los intelectuales van a caer últimos. Claro, ¿por qué? Porque son más teóricos. O quizás nunca caigan. Son tan empíricos. Claro, eso depende también de si Milei puede tener alguna injerencia en la política universitaria o en los grupos universitarios de Milei, ¿no? Pero bueno, entonces por volver al tema del video, ¿no? Del peronismo, creo que ya dijimos todos los factores, ¿no? Ya dijimos la decadencia sindical, la decadencia de los aparatos territoriales, de los gobernadores, los intendentes, la contradicción doctrinaria que ya parece que no tiene solución y que solo van a adoptar una ideología de centro izquierda, su incapacidad para poder absorber a toda la sociedad y representar a todos en el Estado, y la caída de este modelo corporativista, ¿no? Que todos se ven representados, el fin de la mística peronista, que esto ya se vio en la campaña con Massa. Vos fíjate que Massa, la razón que te daban para votarlo no era una mística de Massa, de que Massa iba a salvar nada, era solo no, Milei es malo. Entonces el fin de la mística peronista, también el hecho de que ya no es un partido verticalista, sino que es una coalición de muchos partidos, y hay que ver eso cómo va evolucionando ahora que no hay ningún líder único, ¿no? La falta de líderes capaces de asumir un próximo liderazgo, ¿no? Ya el último era Massa y fracasó. También el recuerdo reciente de la crisis económica, del fracaso económico de Alberto. Y finalmente la caída, ¿no? De todas estas ideas, de todas estas concepciones de sentido común. Justamente su caída del sentido común y que ya la mayoría de la gente no está de acuerdo o duda de eso. Así que por todo esto, aunque sea yo sostengo que para mí es el fin del peronismo y el kirchnerismo. Sí, yo también, sí, seguramente. Así que bueno, ahora si no hay nada más que decir, si querés, vamos cerrando. Dale. Acuérdense de dejar me gusta, suscribirse, compartan si les parece interesante esta reflexión y comenten si están de acuerdo con esto o si creen que acaso puede volver el kirchnerismo, ¿no? Con un Kicillof en el 2027, bien kirchnerista de núcleo duro. Y acuérdense que si quieren apoyar nuestro trabajo, estamos en Patreon y en el cafecito, que están los links acá abajo en la descripción y nos pueden ayudar a dedicarnos a esto más tiempo. Así que bueno, sin nada más que decir, nos estamos escuchando.